Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este espacio donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hoy vamos a seguir compartiendo la información que tiene que ver con esta crisis del agua que está afectando a millones de personas en la zona metropolitana de Guadalajara, pero muchas veces nos concentramos solo en la zona metropolitana y olvidamos pues que el problema también es de todo el estado, porque hay municipios que necesitan obras para seguir abasteciendo de agua de buena calidad a su población. Vamos a hablar de este tema, pero también vamos a hablar de la crisis por personas desaparecidas. Tendremos una entrevista con la diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas, y esto es porque ella encabeza la Comisión Especial para Atención de los Problemas de las Personas Desaparecidas, y se aprobaron una serie de cambios a la ley estatal en personas desaparecidas y también otros exhortos para tratar de resolver esta crisis. Y hablando de esta crisis, tendremos una entrevista también con Carolina Vázquez. Ella es mamá de 2 hijos, está buscando tanto a su hijo Giovanni como a su hijo Joseph Andrei Flores Vázquez, que están desaparecidos desde hace varios días. Y también hablaremos de temas de represión, daremos seguimiento al caso de Plácido, Jesús Plácido, este dirigente del CIPOEG, del Consejo Indígena Popular de Guerrero, que se encuentra detenido en aquel estado. Y si nos da tiempo, abordaremos temas globales, la guerra en Medio Oriente y también la situación en Cuba. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen, ya sea a través del 104.3 de frecuencia modulada o también a través de nuestra cuenta en internet y nuestras redes sociales, donde además de escucharnos nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Isabel Rizo, que nos asiste en la producción, y también a Jesús Lara, que está en la mesa de operaciones en esta cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Comenzamos con esta nota. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque informó que ha destinado más de 320 millones de pesos para obras y acciones de infraestructura hidráulica con el objetivo de atender afectaciones derivadas de fallas en la prestación del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Durante la sesión de los diálogos de esperanza realizados bajo el tema Agua Accesible, Limpia y Segura, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, aseguró que el municipio ha tenido que invertir recursos propios en trabajos que corresponden al CIAPA. Entre las acciones ejecutadas, mencionó la reparación del megasocavón de la calle Rayón, obras de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, rehabilitación de pozos, desasolves, mantenimiento de infraestructura hidráulica, así como el suministro gratuito de agua mediante pipas y cisternas para colonias con problemas de desabasto, mala calidad de líquido. La alcaldesa también anunció que el gobierno municipal rechazará la solicitud del CIAPA para que elementos de la policía de Tlaquepaque participen en procedimientos de embargo contra usuarios con adeudos. Argumentó que resulta improcedente utilizar la fuerza pública para el cobro de servicios mientras persisten deficiencias en el suministro de agua y problemas de calidad que afirmó afectan a miles de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. En relación con el adeudo que el CIAPA reclama al municipio, Laura Imelda Pérez sostuvo que el organismo incurrió en la práctica de anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses, situación que dijo incrementó de manera considerable el monto reclamado. De acuerdo con la información presentada, el CIAPA notificó un presunto adeudo de 205 millones de pesos correspondientes a 211 cuentas. Sin embargo, tras un proceso de conciliación, el ayuntamiento reconoció únicamente 95 cuentas y estimó que el monto real asciende a 7.6 millones de pesos, y también dijo que la mayor parte de esa deuda se originó durante administraciones de Movimiento Ciudadano entre los periodos 2015 y 2018 y posteriores, por lo que adelantó que presentarán denuncias contra exfuncionarios
funcionarios que presuntamente omitieron realizar los pagos correspondientes. Y bueno, a más tardar que en 15 días el CIAPA deberá publicar la lista de colonias de la zona metropolitana que serán compensadas con un 80% de descuento por recibir agua de mala calidad en sus hogares. Esto después de que el Congreso del Estado, los diputados, aprobaran estos descuentos. Esta información la explicó la diputada del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía. Dijo: fijamos un término de 8 días para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos rinda un informe sobre cuáles son esas 600 colonias que ha señalado, y un plazo de 15 días para que el CIAPA publique oficialmente cuáles serán las colonias que serán acreedoras a este descuento. Esta es una nota de los colegas de Notisistema. Añaden que este listado no puede ser menor a las 200 colonias que el CIAPA ha señalado como afectadas. A partir de que se publique el decreto y se coteje la información, los descuentos serán vigentes por lo que resta del año hasta que termine la contingencia. En más información, el 80% de descuento que recibirán en las colonias afectadas por mala calidad del agua será automático, pero las familias que queden fuera del listado que presentará el CIAPA deberán pedir su registro, explicó la misma diputada de Acción Nacional, Claudia Murguía. No tiene que ser en automático, reflejarse en el recibo, y solo aquellas cuentas o aquellas colonias que se escaparán o que no estuvieran contempladas en el listado que hagamos público o publiquemos tendrán posibilidad a solicitud de partes exigir su descuento, declaró a Notisistema. En el caso de las colonias que queden fuera de la lista, la diputada Claudia Murguía aclara que para ser efectivo el descuento de 80% se requiere que los afectados hayan presentado una queja o reporte de sucia o maloliente. En tanto, sin agua limpia no hay pago. Esto avanza en favor de Tonalá. Más de 150 colonias de Tonalá podrán acceder a descuentos en el pago del servicio de agua potable luego que el Congreso del Estado aprobara el dictamen de la iniciativa Sin agua limpia no hay pago, impulsada por la diputada de Morena, Marta Arismendi. La medida también beneficiará a más de 600 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara que han enfrentado problemas por mala calidad del suministro. Esta es una reseña que presentan los colegas del Informador. De acuerdo con la legisladora, Tonalá será uno de los municipios con mayor número de familias beneficiadas al concentrar más de 150 colonias incluidas dentro del universo de zonas que podrán acceder a la compensación económica una vez que se determine el listado definitivo de beneficiarios. Arismendi explicó que la iniciativa surgió tras recorrer diversas colonias del municipio donde habitantes denunciaron que el agua llegaba con sedimentos, mal olor y una coloración anormal, situación que obligó a muchas familias a incrementar sus gastos mediante la compra de garrafones, filtros o pipas para abastecerse. La noticia más importante es que más de 150 colonias de Tonalá podrán acceder a descuentos por agua sucia gracias al avance de la iniciativa. La citan a la legisladora en esta nota del Informador. Estamos hablando de miles de familias que durante meses recibieron agua de mala calidad y que hoy comienzan a tener una respuesta, afirmó. El dictamen establece que cuando un servicio público se presta en condiciones deficientes, los usuarios enfrentan una carga económica injustificada, por lo que autoriza una medida compensatoria sustentada en principios de equidad y justicia social, mientras se atienden de fondo las deficiencias del suministro. Y en otra nota, como parte de los paneles y conferencias del Consejo Ciudadano por la Calidad del Agua que organizó la Universidad Panamericana, el especialista en gestión de agua y recursos hídricos, Josué Sánchez Tapetillo, propuso la creación de un observatorio ciudadano para vigilar el actuar y los trabajos del CIAPA. Este órgano tendría la capacidad de revisar cómo se ejerce el presupuesto del organismo, vetar o autorizar acciones o inversiones en obras y otras labores, como la que actualmente contempla el plan hídrico del gobierno del Estado, que presentó el gobierno a finales de junio, y supervisar el funcionamiento de toda la operación y el mantenimiento de la infraestructura, es decir, una capacidades de observación ciudadana bastante importantes, según consigna en esta nota el Informador. El observatorio estaría integrado por usuarios, instituciones académicas y la sociedad civil y formaría parte de la Junta del Gobierno del organismo. Si bien ya existe un observatorio ciudadano del agua en Jalisco, la propuesta busca un órgano más específico, pero dentro del CIAPA, indicó el especialista. De hecho, si usted nos sigue habitualmente, el pasado lunes hablamos con Juan Guillermo Márquez, justamente el coordinador de este observatorio ciudadano del agua, pero que no tiene injerencia dentro de las decisiones del CIAPA. Volviendo a la nota,
Este observatorio que se propone que sí tenga injerencias dentro del CIAPA vigilaría en las fórmulas tarifarias cuánto tiempo se demora en atender un reporte ciudadano, así como en solucionar la falla y cuáles son los criterios para brindar servicio de agua a torres de departamentos, fraccionamientos u otras edificaciones. Este observatorio habría que construirlo desde cero. ¿Cómo hacerlo operativo? Preguntó. Tendría que ser ya para que acompañemos este proceso de reestructuración que está anunciando desde el año pasado, que no termina de aterrizar, que no hemos visto resultados, pero que si vamos a reestructurar el organismo operador, tendríamos que estar ya viendo desde este momento cómo se va a reestructurar y estar vigilando, incluso estar revisando algún esquema de vigilancia que se proponga, planteó José Sánchez Tapetillo. Y más adelante dijo que el observatorio debe ser el siguiente paso de participación ciudadana, pues las manifestaciones y denuncias constantes por el mal servicio que brinda el CIAPA evidencian el hartazgo de la población. Debemos vigilar y no existen los mecanismos, hay que crearlos. Está claro, cuando no los vigilamos, el servicio es peor, se vuelve una bola de nieve. La falta de transparencia en los análisis sobre la calidad del agua, la contratación de personal y cómo se ejerce el presupuesto son algunos de los puntos en que el Observatorio Ciudadano debe concentrarse en una primera etapa en caso de concretar su creación, afirmó Sánchez Tapetillo. En ese sentido, no descarta crear un sistema en el que se limite y especifique en qué y cómo son empleados los recursos públicos, es decir, delimitar una bolsa para contratación y salarios de empleados, otra para obras y una más para mantenimiento, y así sucesivamente. Es la propuesta de este especialista. Vamos a ir a la primera pausa y volvemos con la primera entrevista de esta tarde con la diputada Tonantzin Cárdenas del Partido Futuro. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya vamos a este enlace, esta videollamada con la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez. Ella es diputada local, representa al distrito 4 de Zapopan y es presidenta de la Comisión Especial para atender asuntos relacionados en materia de desaparición de personas. Y esto es porque el día de antier se aprobó cambios a la ley en la materia y también se emitieron diversos exhortos, y de esto queremos hablar con Tonantzin Cárdenas. Tonantzin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Gracias, Tonantzin. Teníamos mucho interés en conversar contigo sobre este tema. Nos detallas qué fue lo que se aprobó, reformas a la ley, pero también exhortos, entre otros, una cosa que me parece muy importante, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que haga más contrataciones, tal como han demandado desde hace varios años las familias que están buscando a sus personas desaparecidas, porque pues han sufrido historias dolorosísimas de que saben que el cuerpo de sus hijos está en los servicios médicos forenses y sin embargo no se los entregan sino después de que pasa mucho tiempo. Pero vamos por pasos. ¿Qué fue lo que se aprobó primero en cambios a la ley? Sí, recordarles, y es una para hacer una aclaración, lo que aprobamos es un acuerdo legislativo. En las comisiones especiales no dictaminan como el resto de las comisiones. Entonces, los alcances que hemos tenido dentro de las facultades de la comisión especial para atender el delito de desaparición son acuerdos legislativos, digamos, internos que firman o proponemos que lo firmen todas las y los integrantes de la comisión, donde hay una representación pues del oficialismo, una representación del PRI, su servidora, la diputada también Valeria Ávila, y dos representaciones de Morena y una del Partido del Trabajo. Uh-huh. Propusimos en la sesión de la comisión del lunes, dos acuerdos legislativos. Una tiene que ver con la iniciativa de ley que presentamos el día de hoy e invitamos a todas las integrantes como firmantes, que esto también pues nos ayuda a garantizar el apoyo o la aprobación de las mismas iniciativas ya en el pleno, tener la mayoría necesaria para la aprobación que se requiere, ¿no? Entonces, eso por un lado, y el acuerdo legislativo tiene que ver con exhortar sobre todo al Poder Ejecutivo, porque sabemos que si bien el Instituto de Ciencias Forenses pues conoce las
de primera mano las deficiencias y las carencias y la necesidad de personal y por supuesto de mejorar las condiciones salariales, ¿no? Que sean salarios competitivos, pero también pues al mismo tiempo es un personal saturado y pues necesita crecer ese capítulo 1000. Es algo que hemos conversado constantemente con la Secretaría de la Hacienda Pública también, y siempre pues está como este cuello de botella que pareciera ser en este caso la ley de disciplina fiscal, ¿no? Que si bien reconocemos que es indispensable para justamente evitar como ciertos abusos de poder o en cuanto a al ejercicio de los recursos o de la nómina, pues en este caso creo que habrá que hacer un análisis y las gestiones o reformas necesarias, pertinentes, para que en los casos, ¿no? de instancias que se dedican a la vida, pues a defenderla o a buscar o a garantizar derechos como la atención a las víctimas indirectas, en este caso, este delito, y reconociendo que también pues es un grave delito de lesa humanidad y es una crisis humanitaria que atraviesa principalmente el estado de Jalisco, pero pues también en el país, ¿no? Y entonces, pues pedimos que tengan las condiciones laborales, exigimos esta atención, ¿no? Digo, hemos visto cómo el gobernador en turno reasigna una y otra vez presupuesto cada que sea necesario. Yo creo que no hay causa en este momento más urgente y necesaria que atender la prevención de este delito y también pues darle las condiciones necesarias a todas las instancias. En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por supuesto, es una de ellas, pero pues para garantizar sobre todo los derechos de quienes buscan y la no revictimización para ellas y ellos. También entonces, agregamos Tonantzin, fueron dos exhortos, uno específicamente como para buscar más recursos en ciencias forenses, y deteniéndose en esto, ¿cuántas plazas se están proponiendo que se creen nuevas? Y en recursos, ¿cuánto se estima que se necesitaría más recursos para ciencias forenses? Nosotras habíamos, desde el proyecto presupuestal anterior, cuando también hacíamos las gestiones para esta modificación, habíamos hablado de al menos 25 plazas más para peritos forenses, ¿no? Pero dadas las manifestaciones y declaraciones pues también del personal que sigue rebasado, al parecer no se ha dado este ejercicio o estas plazas, ¿no? Insisto, está esta parte como es curioso cuando el Ejecutivo quiere respetar la ley a conveniencia, ¿no? Entonces, yo consideraría que más allá de, a lo mejor tenemos que, lejos de exhortar o esperar que en la resignación presupuestal se dieran estas 25 plazas, pues más bien quizás tengamos que migrar a un blindaje del presupuesto que hoy se da, pero que nunca pueda ir a la baja, a menos de que el delito claro. efectivamente se erradicara. Para eso estamos aquí, ¿no? Exactamente. Pero, ¿alguna estimación de monto de presupuesto? No sé, 100 millones, 150, ¿cuánto estimarían más que sería necesario proponer para el instituto? Nosotros pedimos al menos eran 80 millones de pesos más del presupuesto que se le había asignado al instituto, y que pues no solo son en nóminas, ¿no? También tenía que ver con recursos como de despliegue para pues instalación de otro tipo de servicios en las diferentes regiones, es más, claro. Con un sentido de descentralizar la atención del área metropolitana del Estado, ¿no? Y solo para poner en contexto la cifra, solamente la instalación del FanFest, que estuvo ahí en la Plaza de Liberación durante el Mundial, costó 300 millones de pesos, es decir, recursos habría, lo que pasa es que me parece a veces no se destinan a las prioridades. ¿Cuál fue la otra exhorto que hicieron, Tonantzin, si nos puedes compartir? El exhorto es
El mismo solo se dirige a, tanto uno es dirigido al Poder Ejecutivo, al gobernador, y otro al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, también en términos, es específicamente en capacitación para el personal que muestra, por ejemplo, los álbumes de fotografías de búsqueda de personas, es decir, que tengan mejores procesos de filtrado, y una persona que va a buscar un familiar, pues específicamente si busca a una mujer con determinadas características, pues no tenga que ver un archivo mucho más amplio que pueda caer o que tengamos el riesgo como institución, ¿no?, de caer en procesos de revictimización. Agilizar esos procesos de búsqueda si te entiendo, si te entiendo, a lo mejor va una madre y dice, estoy buscando a mi hija, pero le presentan las fotos de todos, incluidos varones, es decir, que no sería necesario. Así es un ejemplo de ello, de lo que podría pasar, o incluso pues si hay marcas de tatuajes determinados, o cirugías, cicatrices, ¿no?, o identificaciones físicas o corporales que le permitan a las personas ya determinadas señas, pues no sería necesario que las personas estén sometidas a pasar por un proceso por demás innecesario, ¿no? Tonantzin, ¿hubo también propuestas para modificar la ley estatal en personas desaparecidas en algún punto específico? ¿O esto incluye? ¿Cuáles fueron? Así es, el día de hoy, hace unas horas, precisamente presentamos en una rueda de prensa pública en el Congreso del Estado de Jalisco la ley de personas desaparecidas, específicamente de nuestro estado, que engloba, cuando presentamos los trabajos de esta comisión, presentamos una ruta de trabajo de 50 acciones. Con esta ley o estas reformas a la ley de personas desaparecidas estaría cumpliendo con al menos 12 de las acciones descritas que estamos, partes de ella, y partes se complementan a veces con exhortos, pero en este sentido, toca a 12 de las acciones a las que esta presidencia de la comisión se comprometió, y sobre todo con el principio de participación directa y activa de las víctimas indirectas de este delito, ¿no? Decir que sumamente agradecida también con el CEPAD y con todos los equipos, y sobre todo con las familias por su confianza y permanencia en esta comisión y la participación constante durante fueron alrededor de 7 mesas de trabajo específicamente para reformar esta ley artículo por artículo con todas y cada una de ellas. Y esta ley, más o menos a grandes rasgos, se basa en garantizar o fortalecer la coordinación institucional nuevamente en las regiones fuera del área metropolitana de Guadalajara. En los municipios o el resto de los municipios, es más con este sentido de descentralizar la atención, y por lo tanto también toca la parte de capacitar mucho mejor a quienes atienden este delito desde las diferentes áreas, y también brindar de condiciones laborales dignas que sean desde salarios competitivos hasta también el cuidado, y con perspectiva, por ejemplo, se agrega en toda esta ley una perspectiva psicosocial justa, de no revictimización, de una perspectiva de género importante que no contemplaba la ley, una perspectiva diferenciadora o no discriminatoria. Entonces, y también fortalece las medidas que tienen que ver con la colocación y difusión de las fichas de búsqueda, que esto también ha sido una constante de sensibilizar a los ayuntamientos, ¿no? Pareciera increíble que a estas alturas en el estado sigamos pidiéndole a los ayuntamientos principalmente que dejen las fichas en donde las familias o los colectivos deciden colocarlas para su difusión, ¿no? Entonces también fortalece este tipo de criterios, y decir que de manera sorprendente, honestamente, pero que lo aplaudo, lo abrazo y lo celebro muchísimo, es que
todos las y los integrantes de esta comisión, es decir, también Movimiento Ciudadano y el PRI firmaron esta iniciativa de ley que entrará en su proceso legislativo o será turnada a comisiones la próxima sesión ordinaria, que probablemente sea la segunda o tercera semana de agosto. De agosto. Y justo eso te iba a preguntar quién estaban avalando. Entonces, en teoría, todos los partidos la están avalando, por lo tanto, sí hay posibilidades de que avance, de que se apruebe en el Pleno. Yo espero que esa voluntad política y humanitaria permanezca y prevalezca el resto de la legislatura en esta materia y muchas otras más, por supuesto, claro. Pero en esta creo que toca por mucho ponerse de acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para que la ley, pues en la ley no quede, ¿no? Y no queden vacíos que no permitan a las familias o a quienes buscan y a quienes acompañan también, pues tener un proceso digno en este lamentable hecho y delito. Así es. Finalmente, Tonantzin, en términos presupuestarios, ¿ya has hablado con el titular de la Hacienda Pública o quizás el secretario general de Gobierno para ver estas peticiones de ampliar recursos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en concreto o en otras agencias que necesiten recursos para esta materia? La realidad es que todas necesitan ampliar, por supuesto, sus recursos humanos, por lo tanto materiales y económicos. Esta conversación la tuvimos en diciembre del año anterior de cara al proyecto presupuestal y fue con el jefe de gabinete. Tuvimos una mesa pública donde pues justamente constantemente la respuesta ha sido esta, ¿no? Que existe una ley de disciplina fiscal que no permite ampliar como los espacios de la nómina, pero como decías hace un momento, ¿no? O sea, hay a veces prioridades que resulta que sí pueden ampliar la nómina, ¿no? Exactamente. Entonces, bien habría que pues determinar en dónde sí van a estar las prioridades del gobierno actual. Muy bien. Pues te agradezco, Tonantzin Cárdenas, que tengas este tiempo para hablar con el Auditorio Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara sobre estos temas tan importantes. Seguimos en contacto contigo. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpen que están podando aquí al lado de mí, pero lo siento mucho. Alcanzamos a escuchar el sonido ambiental. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente, Tonantzin Cárdenas, diputada del Partido Futuro y quien preside esta comisión especial para atender asuntos relacionados en materia de desaparición de personas en Jalisco. Vamos a una pausa y volvemos con una historia trágica también, pues una madre que está buscando a sus hijos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados vía telefónica con la señora Carolina Vázquez. Ella es mamá de 2 hijos que se encuentran lamentablemente desaparecidos, Giovanni y Joseph Andrei Flores Vázquez. Señora Carolina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar hablar con nosotros. Sí, buenas tardes. Nos cuenta, hubo una manifestación, hubo también una reunión en fiscalía, pero antes nos cuenta del caso de sus hijos, desde cuándo se encuentran desaparecidos y qué edad tienen sus hijos. Mi hijo Giovanni Natanael Flores Vázquez tiene la edad de 17 años y desapareció el 17 de julio, aproximadamente a las 4 de la tarde sale de su domicilio y no tenemos ningún contacto con él hasta la fecha, hasta el momento del día de hoy. ¿En qué colonia es el domicilio? Del municipio del Salto, el fraccionamiento Las Lilas 2. Las Lilas 2. Y en su caso, en el caso de su hijo Joseph Andrei, ¿desde qué edad tiene y desde cuándo no está localizado? Mi hijo Joseph Andrés desapareció el 30 de junio del 2024. Es fecha que todavía no tengo noticias de él y ningún tipo de avances en la carpeta de investigación. Al contrario, me están, ¿cómo se llama?
limitando a las investigaciones porque les proporcionó datos y no hacen la investigación correcta y como debe de ser. Entonces su hijo Joseph Andrei ya acaba de cumplir prácticamente 2 años desaparecido. Así es. También en el mismo fraccionamiento. En el mismo fraccionamiento él fue víctima de reclutamiento, porque fue víctima de la central camionera. ¿Nos puede ofrecer más detalles? ¿Lo contactaron a través de redes sociales o por qué vía fue contactado? Sí, él trabajaba con un señor aquí como ayudante de albañil. Uh-huh. Sí. Él, ¿cómo se llama? Sale del domicilio diciéndome que iba a ir a trabajar. Pero, ¿cómo se llama? El señor me comentó a mí, con el que trabajaba, que no habían acordado de trabajar en domingo. Entonces, él se fue con Alonso de aquí del mismo fraccionamiento, es un vecino o conocido de él, y porque él le dijo que estaban contratando de guardias de seguridad y que la entrevista era en la central camionera. Eso es. Pero salen de aquí del domicilio dirigidos para la central. ¿Qué edad tiene Joseph Andrei, señora Carolina? Actualmente tiene 20 años. 20 años, entonces a los 18 años fue que ocurrió este episodio. Y dice usted que ha aportado información a la fiscalía, lo cual es, digamos, casi el patrón. Son las mismas familias, las mismas madres quienes llevan información a la fiscalía. ¿Qué tipo de información he llevado y que, pues, por lo que nos decía, parece ser que no la toman en cuenta? Lo que pasa es que yo les proporciono el domicilio del gancho con el que contactaron. Y supuestamente vinieron a hacer las investigaciones y me comentan que la casa está deshabitada, lo cual no es verdad, porque yo vivo a una cuadra de donde vive esta persona y está activa la casa. Ya no vive, ya no se ha visto él, pero siguen viviendo personas que se dedican a la venta de narcóticos y de ahí, ¿cómo se llaman? Otra cosa, yo le solicité que le pidieran la declaración, acudió a la fiscalía y no se le pudo comprobar absolutamente nada. Hay 9 carpetas que coinciden con el mismo dato y el apodo de esta persona y ¿cómo se llama? No hay ningún avance, no se le pudo comprobar a pesar de que tiene 9 carpetas de investigación. Esta persona. Si le entiendo bien, señora Carolina Vázquez, esta persona que fue con la que, digamos, fue como el que enganchó a su hijo, hay otras 9 carpetas y en este caso son de familias del mismo fraccionamiento. Sí, del mismo fraccionamiento son las carpetas. Y a pesar de toda esta evidencia, en fiscalía no encontraron manera de vincularlo a proceso o de ahondar la investigación. No me deja. ¿No? Sí. Le está entrando otra llamada, entiendo, ¿verdad? ¿Dónde? Pensé que le estaba entrando otra llamada, pero bueno, volvemos. Entonces, a pesar de toda esta información... bien, a pesar de toda esta evidencia que ustedes aportan, Fiscalía no avanza. ¿Qué otros datos ha aportado usted que Fiscalía no toma en cuenta? Pues es que ya no depende de la Fiscalía, sino de las colaboraciones que emite la Fiscalía a otros estados, porque tengo una colaboración pendiente en el estado de Navolato, Sinaloa, porque al parecer mi hijo Joseph se encuentra en CEMEFO, pero no tengo una certeza porque con el ADN que yo mandé que me hicieron en CEMEFO no coinciden. Uh-huh. Solamente estaban esperando con alguna placa que trae él en el antebrazo izquierdo. Uh-huh. Para esperar las características de la placa, pero no hemos recibido ninguna noticia. No cuenta con el perfil genético del papá porque tenemos 11 años sin saber de él. O sea, no estamos en contacto para que él nos pudiera proporcionar el ADN. Eso es. Y la información de que posiblemente pudiera estar en CEMEFO de Navolato, Sinaloa, ¿quién le dio esa información? ¿La Fiscalía? Fue anónima. Fue anónima. Anónima fue la información. Eso es.
Pues terrible. Y en el caso de Giovanni, que es pues apenas reciente, ¿qué día me dijo? Me parece que el 17 de julio. 17 de julio. De julio, o sea, apenas hace una semana prácticamente, menos de una semana. ¿Hay alguna noticia adicional, alguna información adicional, algún avance que le reporte Fiscalía? Absolutamente no hay ningún avance, solamente hoy me entregaron el número de carpeta de investigación para hacer los trámites correspondientes. El protocolo, ir a atención a víctimas para que me asignen un asesor. Y ¿cómo se llama? Yo les pedí la sábana de llamadas y me dicen que también es otro tipo de procedimiento y que sí se va a demorar un poquito más. Es terrible que estos casos que ya saben que prácticamente son, digamos, procedimientos que deben de hacerse, no sé por qué no lo hacen de inmediato. En el caso de su hijo Giovanni, que es reciente y es también menor de edad, ¿sospecha también de algún tipo de reclutamiento o algún indicio adicional de qué fue lo que pasó? No sospecho, lo tengo certero de que fue víctima del reclutamiento, porque con las investigaciones que yo me aventajé, preguntando con conocidos, me dijeron que mi hijo se encontraba en una casa de seguridad en el fraccionamiento San José del Castillo. Entonces, que el domingo entre 6 de la mañana y 11 de la mañana él ya se iba a ir de aquí de la ubicación de la casa de seguridad. Entonces yo lo que les digo a las autoridades, porque no sé qué tipo de convenio tengan las autoridades con el narcotráfico, porque en cierta hora solamente pueden sacar a los jóvenes de aquí del estado. Esa es mi gran duda y quisiera que me la pudieran resolver las autoridades, porque ellos manifiestan de cierta hora a cierta hora y no pueden manejar de noche por cuestiones o convenios que tienen con el gobierno. O sea, usted no tiene duda de que colaboran estos grupos que se dedican al narcotráfico o al reclutamiento y por lo tanto desaparición de jóvenes que tienen acuerdos con el gobierno. Así es, porque uno de los puntos es de ahora del simulacro del día 13 de julio. Salió en un medio de comunicación unos videos donde estaban haciendo como una caravana, y se vio cuando se metió directamente del aeropuerto. Se fueron todo Periférico Norte y llegaron a Puente Grande, custodiando a no sé a quién. Sí. Y un elemento de la fiscalía que está activo fue el que brindó los videos y un mensaje, pero nada más que dijeron que no querían que la ciudadanía entrara en pánico. Ese mensaje fue de que cuidáramos a nuestros hijos adolescentes de entre 13 a 17 años. Yo veo mucho razonamiento a lo que ella nos está, hacia lo que la persona esta nos está comentando, de que tengamos cuidado con nuestros hijos adolescentes. De la fecha hacia acá, llevo las estadísticas y ya van más de 70 jóvenes reclutados menores de edad. ¿De qué fecha hasta ahora, señora Carolina? ¿De qué fecha tiene estos 70 jóvenes reclutados? A los que yo llevo contabilizados. Por medio de fichas de búsqueda, es de lo que yo llevo contado. Y digo, esta persona tenía toda la razón en advertirnos, pero le dijeron que omitiera ese tipo de mensaje para que la ciudadanía no entrara en pánico. Pero entonces, ¿esto es desde el operativo del simulacro de seguridad a esta fecha? ¿Son estos jóvenes? Así es, del día 13 de julio a ahora. Van 70 jóvenes. Menores de edad. De hecho, hubo una manifestación hoy, convocaron, ¿no? Justamente por los jóvenes desaparecidos. Fuimos a una manifestación y una persona se nos acercó y nos dijo que, que no esperemos la misma respuesta de los jóvenes que se encontraron de Lomas del Paraíso, porque como no compartimos la misma investigación, son casos muy diferentes. Le digo, no son casos diferentes, son un posible reclutamiento. ¿Y por qué no se ponen a trabajar?
Dice, pero ellos fueron de una zona de Lomas del Paraíso y ustedes son de diferentes municipios. Le digo, pero es lo mismo, a consecuencias es lo mismo. Así es. Señora Carolina, volviendo al dato que nos daba de que usted tuvo información de que su hijo estaba en una casa de seguridad en una colonia cercana, ¿usted le alcanzó a avisar a la policía de este dato y no acudieron? No, desafortunadamente no alcancé a proporcionarles la información porque como no abren la agencia 5 de aquí del municipio del Salto los fines de semana, nada más cubren un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sí. Por eso yo no alcancé a brindarles esa información. Así es, qué lamentable. Entiendo que después de esta manifestación tuvieron reunión, no sé si con la vicefiscal Blanca Trujillo o quién los atendió esta tarde, señora Carolina. La licenciada Blanca no nos pudo atender, motivo no sé por qué no nos haya podido atender, pero nos derivaron a diferentes MPs. Unas compañeras ya tenían su número de carpeta de investigación y yo no contaba, yo nada más contaba con el puro registro. Y apenas entonces, le dieron una carpeta. Derivaron hacia otro lado y a ellas se las llevaron para otro lado. ¿Perdón? ¿Cuántas familias convocaron a la manifestación? Porque veo un cartel y habla de que las familias de Carlos Humberto Corona, de 14 años, de Jeremy Alejandro Villegas Anaya, de 14 años, Dominique Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años, pero no aparecen los nombres de sus hijos, es decir, fueron varias familias las que convocaron. Así es, por medio de las cédulas de ficha que estuvimos compartiendo fue como nos contactamos nosotras y nos organizamos para hacer la manifestación el día de hoy. Mi hijo no aparece en la marcha porque a mí me contactaron después. Exacto. Entonces, hasta que ellas estuvieron organizando, ya nada más nos contactamos y nos ubicamos en un punto en San Juan de Dios. Sí. Y fue a partir de ahí que se fueron incorporando otras 2 personas más. Sí. En total fuimos seis familias con los niños que acabas de mencionar tú. ¿Forman parte de estas familias de una misma zona o forman parte de algún colectivo de los que ya están organizados o más bien se conocen a partir de los casos de la desaparición de sus hijos? Así es, nada más nos conocemos por los casos que están activos y somos de diferentes colonias. ¿Todas del Salto o de distintos municipios? No, de diferentes municipios. Hay de Santa María Tepatitlán, de Tonalá y de aquí del Salto somos 2 personas. Pero como usted dice, es gravísimo que siguen aumentando los casos de desaparición, posible reclutamiento forzado de muchos jovencitos, en este caso casi niños y adolescentes, ¿no? Así es. ¿Qué les dicen el Ministerio Público en Fiscalía acerca de estas denuncias que ustedes presentan? Pues de hecho, el día domingo que yo asistí a la calzada, a Fiscalía de que está ubicada en la calzada, sí. El MP que me atendió me dijo que conmigo eran 4 personas en ese día. Solamente en ese día. Entonces, sí es mucho que hayan sido 4, no sé si coincidamos las mismas 4 del día 17, sí. Pero la mamá de Carlos Humberto, la de otro chico que es del 15 y yo sí coincidimos el día que desaparecieron el 17 de julio. El mismo día, terrible lo que está ocurriendo. Para terminar, señora, a menos que usted quiera añadir algo más, señora Carolina, ¿qué tendría que ser y digamos qué mensaje si le llega a la autoridad, a la fiscalía, para avanzar en ambos casos, pero en particular en el caso de su hijo, Joseph André, que usted tiene una información anónima de que pudiera estar en el CEMEFO de Novolato, Sinaloa? ¿Qué tendría que hacer la autoridad para acelerar la identificación? Pues que es que no sé cómo poderle exigir algo a una autoridad que no está fuera del alcance de aquí del estado de Jalisco. Simplemente que pongan a trabajar a nivel federal. De coordinación entre estados. ¿Cómo se llama? Ya no es estatal, ya debe de ser federal. Sí. Porque no sabemos en qué ciudad o estado vayan a aparecer nuestros hijos. Claro. Yo a las autoridades sí les exijo que me ayuden a la pronta localización de mi hijo Giovanni Natanael,
porque pues es mi niño chiquito y la verdad me hace falta. Ya con este golpe yo siento que estoy muerta en vida, más de lo que ya estaba con Andrés, y pues es lo único que yo les puedo pedir, que me den una respuesta y que me traigan de regreso a mi hijo con vida. Sí, estoy seguro que ni siquiera podemos imaginar si ya tenía a su hijo Joseph Andrei, que acaba de cumplir 2 años desaparecido, y el golpe de que también desaparece Giovanni, ¿no? Uh-huh. Lo lamento mucho, lo lamentamos mucho. Está bien, nada más interrumpo un poquito. Claro. Hago un llamado a las autoridades que cualquier cosa que me llegue a pasar a mí, a mi persona, a mi hijo Oscar Ezequiel, que es el mayor de mis hijos, va a ser a consecuencia de ellos, porque yo he sido amenazada el día de ayer a las 10 horas de la noche aproximadamente, y me dijeron que dejara de andar haciendo difusión de mi hijo Giovanni si quería volverlo a ver con vida. Me dijeron que para salvaguardar la vida de él. Evidentemente no le dijeron de parte de quién, pero pues usted sospecha. Pero sí, me imagino de parte de quién viene. Uh-huh. Pues ojalá las autoridades actúen, le brinden protección y avancen en las investigaciones de sus 2 casos. Y bueno, nosotros no nos queda más que ofrecerle mínimamente que tiene este espacio para difundir información cuando usted lo necesite, señora Carolina Vázquez. Ok, muchísimas gracias. Le agradecemos enormemente que haya platicado con nosotros. Sí, gracias. Al contrario, muy buenas tardes, la señora Carolina Vázquez, que ya lo escuchó usted con estas historias dolorosísimas. Vamos a una pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Regresamos en Cosa Pública 2.0, ya prácticamente para cerrar, solamente compartiendo una nota que tiene que ver con esta misma crisis por desaparición de personas. Un caso gravísimo que ocurrió en Coahuila. Tras 18 años de búsqueda, la familia de José Francisco Juárez Adriano, quien desapareció en Coahuila, pudo recibir sus restos luego de que la Fiscalía Estatal, por medio del Centro Regional de Identificación Humana, lo halló hace más de un año en una fosa, pero recién la semana pasada se les notificó. Es una nota que publica La Jornada, junto con el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila, y en México denunció que la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas incumplieron con el protocolo de notificación y actuación digna, ya que, entre otras cosas, no avisaron a sus asesoras que desde mayo tenían el dictamen de identificación del cuerpo. Y con esto finaliza una búsqueda de 18 años. Destacaron que para el colectivo este es un caso especial, pues es la primera vez que una de las 80 familias que lo integran logra recuperar a su ser querido. Terrible estos casos, 18 años desaparecido, ya identificado y no lo notificaron a tiempo. Ya les dejamos en redes sociales la nota completa. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta tarde de miércoles 22 de julio. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana nosotros completamente en vivo en otro análisis crítico de la realidad. Cosa Pública 2.0. Gracias, hasta mañana. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0. Con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.